Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos. Hoy vamos a platicar sobre la condición de Ackermann. En particular, pues bueno, vamos a ver qué es, para qué nos sirve y cómo podemos calcularla. Adelante. Bien, pues la condición de Ackermann no es otra cosa más que una condición geométrica que te dice qué tanto se tiene que inclinar una rueda con respecto a la otra cuando estás dando la vuelta en una curva desde tu vehículo. Esta se define como la cotangente del ángulo exterior menos la cotangente del ángulo interior, y esto debe ser directamente proporcional al ancho del vehículo y inversamente proporcional al largo del mismo. Pero bueno, déjame te lo explico más bien con un diagrama. Bien, este diagrama, como te podrás dar cuenta, es la vista superior de un vehículo, nada más mostrando las ruedas que hacen contacto con el suelo. Recordando eso, pues te darás cuenta también que cuando estás en una curva, en un giro, pues entonces tienes un radio interno y tienes un radio externo. Estos dos radios son precisamente correspondientes a las ruedas de dirección. Como tú te puedes dar cuenta, ese radio interno corresponde a la inclinación de la rueda interna y ese radio externo corresponde a la inclinación de la rueda externa, que nosotros los vamos a catalogar como delta I y como delta O, que quiere decir inner de entrada y outer de salida. En ese sentido, si tú te fijas por la correspondencia y la misma geometría que tiene este diagrama, pues te puedes dar cuenta también que el ángulo interno de la rueda corresponde en estos triángulos a este pequeño ángulo interno que aparece aquí. De hecho, la intención ahorita de este diagrama es mostrarte cómo podemos obtener la ecuación de Ackermann a partir de simple trigonometría. Ahora, si nos damos cuenta, para poder encontrar el ángulo de la rueda interna, pues podemos formar este primer triángulo, de los cuales muchos de los datos ya los tenemos. Como te comentaba, pues bueno, se encuentra el ángulo delta I, que está aquí adentro, y se encuentran algunas medidas como la longitud del vehículo, que la podríamos observar en este que sería el cateto opuesto, y podemos observar también esta pequeña distancia del cateto adyacente. Si bien aparece R1, que para este sentido R1 es la distancia que hay desde el centro de rotación hasta la mitad del semieje trasero, pues te puedes dar cuenta que podríamos obtener esta distancia si este pedacito que nos queda del lado derecho lo catalogamos precisamente como la mitad del ancho del vehículo, que es la línea que tenemos aquí arriba. De tal forma que este cateto, pues simple y llanamente sería el R1 más la mitad del ancho del vehículo. Y cuando lo ves de manera aislada, lo ves de manera sola, pues es relativamente fácil ya poder describir este ángulo interno. Eso gracias a las funciones trigonométricas. Recuerda que en ese sentido, las funciones trigonométricas nos dicen que la tangente de ese ángulo, vamos a ponerlo aquí, del ángulo interno, sería igual al cateto opuesto, que en este caso sería la L, sobre el cateto adyacente, que en este caso sería R1 más W sobre 2. Ahora, si pasamos otra vez y recordando ese diagrama, ahora lo tratamos de analizar, pero desde el punto de vista de la rueda externa, te vas a dar cuenta que se analiza de una forma muy similar. Tenemos un triángulo que si lo marcamos, pues nuevamente nuestro ángulo externo por ángulos similares, pues podemos observar que es el mismo ángulo que tenemos en este lado. Ese ángulo lo vamos a llamar como delta O. Ahora, nuevamente tenemos las longitudes de los catetos. Tenemos la L, el largo del vehículo, y en esta ocasión tendríamos que sumarle una pequeña distancia hacia el lado derecho, que es la mitad del ancho del vehículo. Entonces, otra vez, este triángulo sería R1 más W sobre 2. Que si quitamos nuevamente todo el diagrama, pues nos queda un triángulo relativamente sencillo. Nuevamente, si nos interesa hacer el análisis de ese triángulo, pues podemos describir ese ángulo tranquilo como la tangente del ángulo externo, y eso tendría que ser igual a L sobre
R1 más W sobre 2. Que si te fijas es algo muy similar a lo que teníamos con anterioridad. Recordando que la ecuación de Ackermann, y esto es bien importante, la ecuación de Ackermann considera que el centro de giro está alineado con el eje trasero. Esto es para vehículos que únicamente cuentan con el sistema de dirección en uno de los ejes. Un análisis similar podría hacerse pues de manera equivalente en algunos otros sistemas, pero siempre hay que tener en cuenta en dónde está ubicado ese centro de giro. Para poder tener pues esa relación que estamos buscando entre la rueda interna y la rueda externa, lo que vamos a hacer es comparar precisamente esos dos resultados. Recordando, pues bueno, en nuestro primer triángulo teníamos el ángulo interno, teníamos que el cateto opuesto era L, de la misma forma que en el segundo triángulo, y lo que cambiaba era el cateto adyacente, que en este caso era R1 menos la mitad del ancho del vehículo, y en el otro caso era R1 más la mitad del ancho del vehículo. Recordando que en el segundo triángulo este es delta. R1 es el radio de giro con respecto al semieje trasero. Sin embargo, ya en un mecanismo o en la condición de Ackermann realmente no es una variable que nos importe mucho. Por lo tanto, lo que voy a hacer a continuación es igualar esas dos variables para eliminarlas y que me quedara una sola ecuación que me represente delta I y delta O en términos de L y de W. Para eso, pues bueno, lo que vamos a hacer es ocupar precisamente esas similitudes de las tangentes que teníamos. Recordando, en el primer triángulo teníamos la tangente del ángulo interno y sabíamos que eso era igual a L sobre R1 menos la mitad del ancho del vehículo. Y del otro lado teníamos que la tangente de delta O es igual a L nuevamente sobre R1 más la mitad del ancho del vehículo. Entonces vamos a empezar por pues igualar y despejar R1 en ambas ecuaciones. Para eso sabríamos que en el primer triángulo pues R1 menos la mitad del ancho del vehículo sería igual a la longitud del mismo sobre la tangente del ángulo interno. Despejando nuevamente para dejar la variable R1 sola, pues dejamos que R1 sea igual a L sobre la tangente del ángulo interno, y teníamos un signo menos, lo pasamos con un signo más como operación opuesta, la mitad del ancho del vehículo. Así nos queda por un extremo. Ahora, si nos vamos al otro triángulo, veríamos que es algo relativamente similar. Tendríamos R1 más la mitad del ancho del vehículo, y eso tendría que ser igual a L sobre la tangente del ángulo externo. Ahora, nuevamente, despejando R1, pues nos quedaría que en este caso R1 es igual a L sobre la tangente del ángulo externo menos la mitad del ancho del vehículo. Si igualamos estas dos ecuaciones, lo que vamos a encontrarnos es precisamente poder eliminar la R1, y es precisamente lo que vamos a hacer. En este caso ya nos quedarían dos ecuaciones igualadas, de tal manera que por el lado izquierdo tenemos que L sobre la tangente del ángulo interno más la mitad del ancho del vehículo debe ser igual a L sobre la tangente del ángulo externo menos la mitad del ancho del vehículo. Vamos a pasar todos los términos que tengan que ver con los ángulos del lado izquierdo y todos los elementos que tengan que ver con W y L del lado derecho. De tal manera que primero vamos a reescribir los elementos de los ángulos. En este caso sería L sobre la tangente del ángulo interno menos L sobre la tangente del ángulo externo. Y eso tendría que ser igual a menos W sobre 2 menos W sobre 2. Que si ustedes se fijan, estamos
tenemos signos iguales en los dos términos, por lo tanto sería una suma algebraica y predominaría el signo. En ese sentido, pues bueno, esto correspondería. En el primer término vamos a factorizar el término de L, de tal forma que me va a quedar multiplicando. L va a multiplicar a 1 sobre la tangente del ángulo interno menos 1 sobre la tangente del ángulo externo. Esto es importante porque después de la factorización vamos a pasar dividiendo esa variable. Ahora, en el otro extremo de la igualdad, pues ya tendríamos que esto, pues un medio de W más un medio de W, me va a quedar menos W. Pasamos dividiendo esta variable y recordando que la cotangente de un ángulo es la función recíproca de la tangente. Esto es importante porque vamos a sustituirlos de tal forma que si pasamos la L hacia el otro lado, pues bueno, ya nos queda en este término, pero lo vamos a cambiar de una vez por las cotangentes. En este caso me quedaría la cotangente del ángulo interno menos la cotangente del ángulo externo, y eso sería igual a menos W sobre L, que es muy similar a lo que teníamos con la ecuación de Ackermann. Ahora, si esto lo pasamos a un valor positivo para referenciarlo de la misma manera que la literatura, pues nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos que cambiar los dos signos en ambos lados de la ecuación, de tal forma que ya me quedaría, aquí tendríamos que cambiar el orden, sería la cotangente del ángulo externo menos la cotangente del ángulo interno, y eso sería igual a W sobre L. Que si ustedes recordarán, esta ecuación que tenemos aquí es la que mencionamos en un inicio del video, que corresponde a la ecuación de Ackermann. Ahora bien, ya que conocemos esto, pues bueno, tenemos esa ecuación que es la que muestra la literatura, y pues podemos observar que surge precisamente de un diagrama con el supuesto del centro de giro alineado con el semieje trasero. Ya notamos también que esa pequeña relación entre el ángulo interno y el ángulo externo, pues es una relación trigonométrica, como se expresa en la parte de arriba, que si la graficamos nos quedaría como la línea roja que se observa en la siguiente gráfica. Cabe destacar que aquí en el eje de las X, en el eje de las abscisas, tenemos representado el ángulo de la rueda interna, y en el eje de las ordenadas o eje de las Y tenemos representado el ángulo de la rueda externa. En este caso sería delta O, y en el caso de las X sería delta Y. ¿Qué nos dice esta función, o qué nos dice esta gráfica? Simplemente nos dice que entre más se va inclinando nuestra rueda interna, menos es la respuesta que debe de ir teniendo nuestra rueda externa. Si ustedes se fijan en los valores, no importa qué valor agarremos, por ejemplo, podemos agarrar 30 grados, la respuesta que debe de tener nuestro ángulo externo debe ser menor de 30 grados. Eso es lo que nos dice la condición de Ackermann. Ahora, esto depende únicamente de dos variables que habíamos mencionado, que es precisamente W y L. Entre más largo sea el vehículo o más ancho sea el vehículo, esta gráfica se va a ver afectada, de tal forma que, pues bueno, tenemos aquí una pequeña relación en donde pues les puedo comentar, si el vehículo es muy largo, entonces tiende a ser más lineal esta gráfica. Vamos a entender por lineal una respuesta más pareja, más cercana a una variable de la otra. Entre más ancho sea el vehículo, es decir, por ejemplo, aquí nos marca un ejemplo de una división entre el ancho del vehículo y el largo del vehículo igual a una constante de 3. Pues entonces, si ustedes se fijan, la similitud se vuelve cada vez más notoria, es decir, es menos la respuesta que debe de tener la rueda externa con respecto a la rueda interna. Mientras que si ese coeficiente es de 0.2, pues entonces más similar se vuelve esa respuesta también. ¿Esto qué nos dice?
Nos dice pues un sueño, es una simulación sobre si tú conoces cómo son las medidas del vehículo que vas a fabricar o el vehículo que deseas diseñar en ancho y en largo. En ese caso deberías también de conocer cuáles son tus restricciones de diseño. Esas restricciones o requisitos de diseño parten precisamente de esta condición, porque las propuestas que hagas de ahora en adelante, los mecanismos ya sean con volante, piñón cremallera, 4 barras, brazo Pitman o lo que sea, tendrían que corresponder a estas mediciones para que cada rueda siga el camino que el conductor desea que siga. Recordemos que cada desalineación de estas ruedas implica una deformación para la llanta, lo que se traduce en desgaste de la misma y además en pérdida de combustible porque cada rueda genera también una fuerza lateral que se opone al movimiento del vehículo. Y pues bien, de eso se trata la condición de Ackermann. Espero que te haya servido. Nos vemos en el siguiente video.